muy importante porque ya nos habla un poco de los criterios para la integración del estudio. Bueno, entonces vamos a empezar. Integración de resultados y elaboración del informe, ¿no? Este es un tema muy, muy importante, muy, muy relevante, porque ya tiene que ver con cómo vamos a integrar la información de nuestro dictamen. Bueno, y esto, algo muy importante es que nosotros, aunque el protocolo tiene ciertas particularidades, tiene ciertas cualidades, y aunque podemos estar permeados, atravesados por una dinámica institucional, ¿sí? No podemos abstraernos de los principios fundamentales de la ciencia psicológica, ¿sí? No podemos, porque en el momento en el que nosotros nos apartamos de los principios de la ciencia, le restamos validez a nuestro informe, ¿sí? Le restamos validez y consistencia a nuestro dictamen. Bueno, y entonces, ¿cuál es el objetivo central de un estudio psicológico? Observar y valorar el funcionamiento global del individuo. ¿Sí? Hay que ver, nosotros vamos a mirar el funcionamiento global del individuo. En nuestro caso particular del protocolo es a partir de una variable adicional, a partir de haber estado expuesto a una o posiblemente expuesto a una situación traumática, ¿sí? Entonces tenemos que valorar las formas en las que el sujeto responde a diversas situaciones, las formas como nosotros tendríamos que establecer una línea base sobre cuál era el patrón habitual de respuesta y de comportamiento del sujeto y las transformaciones que hubo a partir de la exposición al evento traumático. Y entonces tendríamos que conformar un documento que contenga la información relevante para el caso. ¿Sí? Obviamente, de repente he visto dictámenes que hablan de 225 métodos, el método inductivo y el método deductivo y el método hipotético. Y, a ver, no. El método más fácil y más claro y más sencillo es el método de casos. ¿Sí? Sí podemos hacer un proceso inductivo a partir de ir acumulando evidencias en torno a la pregunta, pero luego forzosamente para concluir tenemos que pasar a la parte deductiva. ¿Sí? Tenemos que deducir lo que significa la evidencia que hemos recolectado. Obviamente tenemos que hacer una investigación lo más profunda posible. Y aquí esto es algo muy importante porque ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hacer una investigación profunda sobre el proceso de vida de la persona cuando lo ven en una sesión, en dos sesiones, en un lapso de 3, de 4, de 5 horas, ¿no? Cuando una investigación clínica para hacer un estudio psicológico pueden ser 10 o 12 sesiones, ¿no? Bueno, como en pocas ocasiones vemos a la persona recién detenida, eso es poco probable, sí ocurre, pero es poco probable. En la mayoría de los casos, o los hechos ya pasaron hace varios meses o varios años, y la persona ya lleva un tiempo considerable en reclusión, lo que nos sirve mucho son las documentales que haya en torno a la persona, ¿no? Si la persona está institucionalizada, mejor, o en mi caso particular, la institución donde yo laboro, se piden a todas las instancias por donde pasó el sujeto, se piden los documentos, ¿no? Y entonces las quejas psicológicas, si es que fue arraigado, o la valoración psicológica de ingreso al penal, que ahí hay que tomarla con mucho cuidado, porque en muchas ocasiones esas están orientadas a valorar la personalidad, a valorar la peligrosidad para poder ubicarlo en un pabellón o en un dormitorio o en un área del penal. Pero ahí se llega a filtrar el trauma. Pero además, durante la estancia de la persona en, por ejemplo, pedir el estudio de trabajo social, y entonces nos da la dinámica de familiar, nos da muchos elementos también. Y durante la estancia de la persona en el centro penitenciario, por ejemplo, en el centro de detención,
pues va a ir a medicina, va a ir a psicología, va a ir a psiquiatría, le van a hacer entrevistas de seguimiento, ¿no? Y ahí vamos obteniendo muchos datos, ¿sí? Obviamente, desde la perspectiva científica, pues partimos de una pregunta, ¿no? Y yo les pregunto, chicas y chico, ¿cuál es la pregunta de la que partimos para aplicar un protocolo de Estambul? Abran sus micrófonos y contesten. ¿De qué pregunta partimos? Porque la pregunta no es la petición del MP y luego no saben ni qué preguntar esos cuates, ¿eh? ¿Podría ser si hay un impacto, un daño psíquico derivado de un hecho traumático? Ok. Más o menos por ahí va. Entonces, pero ¿cómo lo formularías como pregunta? Si presenta alteraciones derivadas de un evento traumático. Ok. ¿Alguien más? ¿O secuelas? Si existen secuelas de haber sufrido un evento traumático. Ok. ¿Cuál evento traumático? A ver, Lady, ¿tú quieres decir algo? O que si ha habido cambios en su comportamiento después de los hechos vividos. Bueno, ya te vas acercando, ahí ya agregaste un factor importante que son los hechos. Maestro, no, ¿Sí? no se puede decir directamente tortura, porque si decimos evento traumático, pues puede haber muchos eventos traumáticos. Ah, exactamente, pero nosotros no valoramos tortura, entonces, ¿cómo? A ver, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo se plantearían la pregunta? Si existe daño psicoemocional, después, pues, bueno, no sé, pienso yo. ¿Pudiera Pero, ser en lugar de tortura malos tratos? Defíname operacionalmente desde la perspectiva psicológica malos tratos. No, es que no existe. Incluso hablábamos en las clases pasadas que el término más cercano es trauma, pero efectivamente el trauma puede venir de varias situaciones. Pudiéramos hablar, yo digo, me cuesta trabajo plantear una pregunta porque el daño psíquico pudiera incluir lesión o secuela, pero también me queda claro que no, el daño psíquico no solo es psicopatológico, sino psicosocial. Pero tú estás asumiendo que va a haber un daño psíquico, pero no necesariamente lo hay. Sí, nada más que pudiera ser una cuestión de contrastar hipótesis. Pero se me hace como mucha información para poderla reducir a una sola pregunta. A ver, Araceli. Ay, perdón. Vas Miguel. Algo recuerdo que leía que una pregunta era, bueno, si se podía determinar si existe daño psicológico correlacionado con la denuncia de tortura. Ahí vas. Sí, ahí vas. Araceli. Se me ocurre algo así como si la persona presenta un daño psicológico o bien alguna disfuncionalidad en algún área de vida como consecuencia de su relato de hechos que posiblemente sea constitutivo del delito de tortura. Ahí va, más o menos. Efectivamente, ahí va. Se acerca lo que dijo Miguel, lo que dijo Araceli, lo que dijiste tú, Lady. Esto es, si es posible relacionar los hallazgos psicológicos encontrados con el relato de los hechos de tortura. Existe relación y el grado de consistencia que hay en esa relación entre los hallazgos psicológicos encontrados y el relato de hechos de tortura. Esa es nuestra pregunta. Esa es la pregunta de la que partimos, ¿no? Y luego ya, por ejemplo, bueno, pues lo que vimos las semanas antepasada y pasada, ¿no?
toda una serie de procedimientos pertinentes para poder responder esa pregunta, ¿no? La observación, la entrevista, el examen del estado mental, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico multiaxial y los instrumentos psicológicos, ¿no? Ahora, como resultado de la evaluación se redacta un documento con criterios científicos y es muy importante el soporte científico que tiene que tener. O sea, nosotros no podemos abstraernos de eso, ¿no? Pero que tenga un soporte científico no quiere decir que tenga 225 pruebas y que sea de 100 páginas. No. Quiere decir que que parta de una pregunta de investigación, que tenga un fundamento teórico, que sea sistemático y que sea replicable. ¿Sí o no? ¿No? Se hace ahí el cierre de un proceso obviamente el informe o el documento cierra un proceso de valoración, tiene que tener la capacidad de comunicar los resultados, ¿sí? Y en este caso, bueno, de manera multidisciplinaria, expresar de manera organizada, integrada y sintética lo que se ha comprendido de la persona dentro del contexto de la valoración y obviamente pues se emite el informe. Y aquí es donde yo veo, por ejemplo, que muchos dictámenes privados que fueron contratados por el Consejo de la Judicatura Federal no son organizados y no son sintéticos, son un desastre. Son un desastre. Y entonces porque dice arriba en el título, dictamen psicológico basado en el protocolo de Estambul, ya piensan que ya, y es de una verdadera catástrofe, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuáles son los principios? Nuestro informe, algo muy importante es que nuestro informe debe de ser autosustentable. En sí mismo se tiene que sostener solito. No necesitaría nadie venir a preguntarnos nada sobre el dictamen, ¿sí? Se tiene que autosustentar. Ese es un documento, señor. Podemos hablar sobre él, podemos profundizar cosas, nos puede hablar un juez, nos pueden hablar a un juicio oral y la defensa y el fiscal preguntarlo, pero el documento en sí mismo tiene que autosustentarse y ser replicable. O sea, si otra persona va a ver al sujeto y sigue el mismo procedimiento que nosotros, tiene que existir una alta probabilidad de que llegue al mismo resultado que nosotros. Eso le da cientificidad, y le da validez y le da confiabilidad a nuestra valoración, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los principios sobre los que debe de estar sostenido el informe? Bueno, neutralidad, ¿sí? Objetividad, calidad, integridad y principios éticos, ¿no? A ver, si yo estoy haciendo un informe privado y me lo están pagando, ¿puedo ser neutral? Más bien, debe ser neutral. Ah, pero ¿puedo? Pues debería, ¿no? Debería de poder ser neutral. Yo he perdido muchos dictámenes. Yo no hago dictámenes privados de tortura, pero sí puedo hacer sobre otras materias, y mi esposa, por ejemplo, trabaja sobre materia familiar y muchos abogados nos piden los informes a modo y les decimos, no, compañero, yo he perdido muchos porque les digo lo que salga, ¿eh? No, pero es que necesito que diga esto, lo que salga. Pero muchos colegas, pues sí lo sacan los dictámenes a modo, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible que seamos objetivos? Es que al momento de hacer una cuestión científica, necesariamente tendríamos que ser objetivos. Sí, pero la objetividad es un mito. La objetividad no existe. Es un mito. Porque ustedes tienen claras cuáles son al 100% sus creencias y sus posiciones políticas. Tienen claridad plena de su concepto del mundo, del bien y del mal.
tienen claridad y conciencia plena de las influencias teóricas, epistemológicas a las que han estado expuestos? Nadie las tiene. Todos tenemos una posición, ¿sí? Y tenemos una creencia sobre el mundo y cómo debe ser el mundo. Y entonces miramos a partir de ahí. Lo que tenemos que tener es la capacidad de ser lo más objetivos posibles a partir de tener la mayor capacidad de autoconciencia. Pero nadie es completamente objetivo. La calidad, bueno, pues tiene que ver con la formación científica, la formación profesional, la formación metodológica. La integridad, ahí sí, ¿no? Ahí habla de nuestra práctica y los principios éticos. ¿No? Y algo muy importante, el principio ético fundamental es primum non nocere. Primero, no hacer daño. ¿Sí? Eso es muy importante. Ninguna de nuestras intervenciones, todas nuestras intervenciones deben estar pensadas y diseñadas para no hacer daño, dañar lo menos posible al sujeto. Neutralidad, apego a la mirada teórica y los hallazgos clínicos al legado de sesgos o dirección de los datos, ¿no? Objetividad, esto es muy importante. Esto es lo que nos va a dar cierto nivel de objetividad, Sandra. Ceñir las conclusiones a los límites de la valoración. No salirme de los límites y los alcances de la información obtenida y no querer ponerle más ni querer quitarle. Okay, eso me va a dar cierta objetividad. Donde es complicado ser objetivo, obviamente es con la interpretación de significado, pero bueno, es también cuestión de práctica y de trabajo personal. Mantenerse lejos de intereses e influencias ajenas a partir del adecuado uso de las fuentes de información, instrumentos de medición, ¿sí? Garantías de que calidad, garantías de que la elaboración del informe cuenta o se encuentra acorde a las más altas normas técnicas y éticas que marca la profesión. Ahí, esto es algo muy importante. Bueno, estructura del informe, de un informe general de psicología, ojo, todavía estamos hablando de un informe general de psicología. Ficha de identificación, la anamnesis, el historial clínico, ¿no? Lo más profundo, amplio posible. Técnicas e instrumentos empleados, resultados de los instrumentos, apartado con la opinión clínica, conclusiones y sugerencias, y proporcionar una visión amplia e integral de la persona evaluada dentro de los límites del procedimiento. ¿Sí? Esto es lo mínimo que un informe psicológico debe tener, y yo creo que lo vieron en la universidad en las materias de integración de informes psicológicos, ¿no? Bueno, ya hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de validez y de coherencia del informe? ¿Sí? Contar con suficiente evidencia para interpretar y significar los hallazgos. Eso es fundamental. ¿No? Yo no puedo, pero también tengo que limitar la evidencia. O sea, la evaluación. A ver, pregunta y quiero que me conteste. ¿Debemos incluir las pruebas psicológicas en el dictamen? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se refiere a ponerlo el resultado de las pruebas? No. A incluir las pruebas, los dibujos, el protocolo de los instrumentos, los cuestionarios, agregarlos al dictamen. Yo pienso que no. No, Sandra, ¿por qué? No, porque finalmente es parte de la confidencialidad y solamente tendrían que ponerse los resultados porque para eso se está haciendo el análisis. Ok. ¿Quién más? Sí, yo también opino que no se deberían incluir porque además sale más información de la que te están pidiendo. Entonces es como invadir esa privacidad de la persona evaluada. Ok. ¿Quién más?
Yo también pienso que no, porque incluso por ahí decía una de las lecturas que solamente tienes que poner los resultados y el significado de los resultados. Entonces, pues yo también creo que está como por demás dar las pruebas, ¿no? Araceli. Yo digo que no, que es parte de la confidencialidad de la información y que aparte estas pueden estar en manos de personas que no son psicólogos, que no son profesionales y se le puede dar un mal uso a la información. Exacto. Sandra. Yo personalmente no estoy de acuerdo, sin embargo estoy alienada a una institución y esta institución es muy renuente a esta parte. Nos hablan de principio de contradicción y que de la contraparte también debe tener acceso a los elementos. Entonces, al menos nosotros nos vimos obligadas a entregar los instrumentos, sin embargo los entregamos en un sobre cerrado. Exacto. Y ponemos una leyenda de que queda bajo su resguardo y que ellas asumirán, no nos ponemos textual, pero que asumirán las consecuencias de que se haga un mal uso de estos instrumentos. Así es, así es. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con que se entregue las pruebas porque efectivamente sale mucha más información del objeto de la valoración, ¿no? En mi caso, donde yo estoy, no me las piden. Me han dicho, oye, es que hay que entregar las pruebas. Digo, yo no las voy a entregar, ¿no? En algún momento alguien dijo, bueno, y si las metemos en un sobre cerrado y lacado, bueno, pero pues tú no sabes qué va a pasar con esos instrumentos después, ¿sí? Entonces, bueno. Y aparte que se ven expuestas a que las puedan alterar, ¿no? Es también. Esa sería como que una preocupación. Exactamente, ¿no? Bueno. Yo, por ejemplo, escaneo los instrumentos, me quedo con con las pruebas escaneadas y entrego los instrumentos. Entonces, si por algo estuvieran alterados, yo tengo un respaldo digital de cómo se entregaron los mismos. Sí, ¿no? Bueno, y entonces hay que tener suficiente evidencia, ¿sí? La interpretación debe circunscribirse al material recolectado. Yo no puedo agregar elementos de interpretación que estén fuera de la información que yo ya recolecté, ¿sí? Debo especificar la forma en la que he interpretado los resultados. De repente encuentro frases, por ejemplo, cuando interpretan la escala de Beck, de depresión de Beck, donde me dicen depresión clínica que requiere atención inmediata. Y cuando yo voy a ver la prueba, el Beck no dice eso. El Beck no dice eso. Entonces, ahí ya está perdiendo validez, ¿sí? Realizar una estimación sobre la intensidad de la tendencia o rasgo interpretado, ¿no? En este caso, si los datos clínicos observados, por ejemplo, son graves, si se requiere una intervención especializada de inmediato y si tienen una relación con el relato de los hechos. Asignar a la tendencia una posición dentro del esquema completo de la personalidad, ¿no? La gravedad del trauma. Especificar aspectos adaptativos y patológicos de la tendencia interpretada. Y esto es muy importante, este cuadro es muy importante, chicas, porque aquí tenemos que tener muy clara la diferencia entre la evaluación forense y la evaluación clínica, ¿ok? El objetivo, ¿no? El objetivo de una valoración clínica tiene que ver con un diagnóstico y un tratamiento, pero una evaluación forense tiene que ver con la toma de decisiones judiciales. Eso es algo muy importante. ¿Qué relación se establece entre el evaluador y el evaluado? A nivel clínico suele ser una relación muy empática. Normalmente la gente viene y lo pide, ¿no? Entonces, en principio hay confianza. Mientras que desde una perspectiva forense suele haber escepticismo, ¿no? Suele haber incluso de cierta desconfianza y entonces hay que establecer una relación de rapport adecuado. Secreto profesional, sí, ¿no? En una evaluación clínica, en una evaluación forense, no. En una evaluación forense y a partir de la reforma del nuevo sistema penal, los juicios son públicos y los datos de muchos juicios son públicos, ¿no? Y entonces hay que se ve muy reducida la confidencialidad de la información. ¿Hacia quién se dirige la valoración, por ejemplo? Obviamente una valoración clínica hacia el paciente y una evaluación forense hacia instancias judiciales. Los estándares y requisitos, obviamente, desde la valoración clínica son médicos y psicológicos, pero desde la perspectiva forense, y eso es algo muy importante,
el documento se convierte en un documento jurídico. Fuentes de información, entrevistas, pruebas psicológicas en la valoración clínica, observación, informes médicos, psicológicos, familiares, historial clínico. En la evaluación forense, entrevistas, los instrumentos, la información, informes médicos y psicológicos, ¿sí? Expedientes judiciales. Actitud del sujeto frente a la valoración desde la perspectiva clínica en general son sinceros, ¿no? Vienen por una demanda voluntaria. Pero desde la perspectiva forense, acuérdense que hablamos de la exageración, de la sumisión, ¿sí? Hablamos la semana antepasada, ¿ok? Disminución, engaño, ¿no? Hay una demanda involuntaria generalmente o hay una ganancia secundaria. Ámbito de la evaluación, en la evaluación clínica es global, ¿no? Es general. Mientras que en el ámbito forense el estado mental del sujeto en relación al objeto pericial, ¿no? Lo que estamos observando, lo que estamos buscando, ¿no? Tipo de informe, generalmente cuando es una evaluación clínica, es breve, con conclusiones muy específicas y a nivel forense tiene que ser muy documentado, muy razonado, muy fundamentado técnicamente, con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Sí, Lady. Me detenía un poquito en el punto de lo de simulación y me vino a la mente, por ejemplo, en el test de Beck, que por ejemplo hay personas que sí intentan manipularlo, o sea, con tal de verse beneficiados, ¿no? Porque desde el inicio llegan diciendo, es que sí tengo daño psicológico, es que sí tengo esto, y entonces a todas sus respuestas, por ejemplo, le ponen que mucho, a todas, ni siquiera ahora sí se dan la oportunidad de leer y comprender a veces los síntomas, ¿no? Por ejemplo, menciona el de desvanecimientos, se entiende como desmayos, entonces la persona ni siquiera lo razona y pone que mucho, y le llego a preguntar, ¿no? Oiga, ¿y cuántos desmayos tuvo en la semana? No, pues ninguno. ¿Cuántos desmayos tuvo hoy? No, pues ninguno. Entonces, ¿por qué me puso mucho? Entonces, es una forma de que ellos a través de este tipo de test sí se da a que haya una simulación o a que haya un engaño, pero por ejemplo, obteniendo ese resultado de que presenta ansiedad severa, lo puedes contrastar con los test proyectivos que realmente no manifiestan ningún tipo de sintomatología o síntomas de esa índole, ¿no? Que sean somáticos o algo, o sea, y esa es una parte importante que debemos de tener mucho cuidado. Sí, efectivamente. Yo siempre hago una segunda revisión de los instrumentos y hago una exploración cualitativa de los síntomas que me reportan como clínicos. Siempre, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya intervención ante juzgado, obviamente una evaluación clínica es no esperable, puede ser posible en calidad de testigo perito y en un caso forense es esperable que nos llamen en calidad de peritos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy importante, pero el informe psicológico de tortura cumple la doble función también, y de hecho tiene triple función, porque cumple la función de ser una línea base para documentar el impacto del sujeto y ser una línea base para la reparación y la rehabilitación, ¿no? Entonces tiene que cumplir con los dos criterios, el criterio clínico y el criterio forense. Bueno, derivado de la naturaleza del informe psicológico forense, obviamente nos tenemos que atener al objeto primario por el que fue solicitado, ¿sí? Presentar explícitamente el método y las técnicas empleadas, las conclusiones y las recomendaciones de manera clara y concisa. Los dictámenes del protocolo de Estambul deben contar con los 5 elementos, ¿no? Que esto lo leyeron en el texto, en la recensión de tortura psicológica, ¿no? Demostrar la intencionalidad del daño, ¿sí? Demostrar el sufrimiento físico y mental, demostrar el propósito para infringir el daño, ¿no? La relación con algún funcionario público y que estos castigos a los que fue expuesta la persona no son una forma de sanción legal, ¿no?
Obviamente, y algo muy importante es no pensar en el tamaño del dictamen. Ahorita estoy haciendo una valoración de unos dictámenes que tienen cerca de 100 hojas. Es una locura, ¿no? Y sí están muy bien documentados, pero es una locura. Yo creo que podrían quitarles por lo menos la tercera parte. Obviamente, y esto es algo muy importante, y se ha visto, y es una de las críticas que hacen en el foro también, ¿sí? El objetivo no es descartar el dicho del sujeto, el objetivo no es valorar la personalidad, el objetivo es establecer si existe relación entre los hallazgos observados y el relato de un posible acto de tortura. Eso es lo más importante, ¿sí? Y ya entramos ¿Maestro? aquí. ¿Sí? De hecho, la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto sobre la evaluación de la personalidad, ¿no? Si no mal recuerdo, porque, y decía, ¿no? Que las personas van a ser juzgadas, pues, por los delitos y no tienen que ser juzgadas por su personalidad. Exactamente, ¿no? Entonces, eso Ahora, perdón, ¿eso dónde viene? Porque yo lo he escuchado, pero no sabía dónde estaba la fundamentación. Ahorita recuerdo que es la Suprema Corte quien se pronuncia, pero realmente no recuerdo exactamente el nombre del documento. Deja ver si lo tengo por aquí, o no sé si alguien lo sabe. La Suprema Corte de Justicia, digo, mi foco es fundamentalmente tortura, ¿no? Yo no hago dictaminaciones forenses de otro tipo, pero hay un protocolo de la Corte también que pretende reglamentar la investigación de la tortura y ahí también lo habla y además el protocolo lo dice, ¿no? Bueno, entonces nuestro informe psicológico es un informe mixto, ¿sí? Es un informe forense y es un informe clínico que sirve para preservar la memoria del hecho. En casos de violaciones graves de derechos humanos, la memoria es un elemento muy importante. Se convierte en un indicio de prueba del delito de tortura y es una línea base para la reparación del daño y la rehabilitación de las víctimas. Y obviamente, bueno, debe fundamentarse en los criterios del protocolo de Estambul, ¿no? Ok. Para que el informe de tortura sea válido con base en el protocolo, obviamente tiene que tener la ficha de identificación y datos de aplicación, ¿sí? ¿Quién fue el aplicador? ¿Dónde se aplicó? Si hubo presente, si estuvieron gente, personas ajenas o no. El consentimiento informado es fundamental. Declaración de veracidad del testimonio cuando es privado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo fe pública. Entonces yo no tengo que poner una declaración de veracidad porque el fundamento de mi actuación y la veracidad del contenido está respaldado en la fe pública que yo tengo. Antecedentes del sujeto, ¿no? Antecedentes del desarrollo clínico patológicos, historia de tortura y malos tratos, síntomas e incapacidades referidos, síntomas agudos, síntomas crónicos, ¿no? El método de los objetivos del estudio y la evaluación psicológica en sí misma, ¿no? Los resultados de las pruebas diagnósticas, la interpretación de los hallazgos. La interpretación de los hallazgos ahorita tiene que responder a 6 preguntas, conclusiones y recomendaciones, obviamente la declaración de veracidad otra vez, la autoría, anexos, las referencias bibliográficas. Ficha de identificación, esta es una propuesta, ¿no? Ustedes pueden tener la suya, fecha, lugar de aplicación, examen solicitado por quién, número de expedientes si es institucional o si ustedes llevan control de sus expedientes, o el número de oficio petitorio o el número de averiguación previa o de causa penal, ¿no? Nombre de la posible víctima, sexo, nacionalidad, originario, escolaridad, religión, si es que habla español o se requiere un intérprete, personas presentes durante la aplicación, autorización por de consentimiento informado, ¿sí? Si ha habido alguna limitación o restricción, especialmente cuando las personas están detenidas, ¿no? Fecha de nacimiento, estado civil, dónde vive, a qué se dedica, si fue posible acceder a un documento de identificación y si es que hubo un intérprete, ¿no?
Los antecedentes, muy importante. La información general del desarrollo, la infancia, la adolescencia, la adultez, el desarrollo sexual, las relaciones de pareja, la familia, la dinámica familiar, ¿sí? Antecedentes biopsicosocioculturales, el sujeto, información general de la familia de origen. Yo incluyo en mis dictámenes un genograma, ¿no? No todos lo hacen. A mí me enseñaron mis maestros a hacer un genograma y está el programa GenoPro, que es gratuito y quedan muy bien, le da mucha claridad al dictamen en algunos aspectos, información sobre la percepción y recuerdo de sus padres, sus hermanos, ¿no? En caso de otros parientes, porque esto nos va a dar una línea base del proceso de funcionamiento, ¿sí? Pero también nos habla de la red de apoyo social, por ejemplo, para los procesos de rehabilitación, también cuáles son las redes sociales y los vínculos de los que se puede echar mano para fortalecer el proceso de recuperación, información sobre el desarrollo físico, psicológico, psicosocial, antecedentes escolares laborales, ¿no? Antecedentes médicos psiquiátricos, uso de alcohol, tabaco, algunas otras drogas, ¿no? Historial de tortura y malos tratos, y esto es muy importante. Aquí tenemos que tener una relación, una narración lo más completa posible de los hechos. Esto es... Perdón. Sí, Pamela, dime. Nada, el geneograma es como un árbol genealógico. Sí. Gracias. Sí. Por ejemplo, cómo se dieron los actos de tortura, ¿sí? ¿Cómo es que ocurrieron los hechos? En qué lugar, ¿sí? Las condiciones de modo, tiempo, lugar, cómo sucedieron, las características de los hechos, el número de personas que infligieron el castigo, quiénes fueron las autoridades, quiénes estuvieron, si hubo testigos, si no hubo testigos, el método, el procedimiento, los instrumentos, ¿sí? Si fueron instrumentos eléctricos o mecánicos, si fue una macana o fue una tabla o si lo colgaron, si lo quemaron, si lo patearon, si le pegaron, si le hicieron el submarino húmedo, ¿no? Si hubo testigos o lo obligaron a escuchar o a presenciar el castigo de otras personas, ¿sí? Muy importante. Esta narración de hechos tiene que ser muy, muy puntual, ¿no? Incluso hay quienes piden que se los den por escrito. Yo lo pido verbalmente y lo voy capturando, lo voy transcribiendo tal como lo dijo el señor. Obviamente, por ejemplo, yo entiendo que en algunas instituciones que no tienen fe pública, pues tienen un respaldo de lo que dijo el sujeto, ¿no? En este caso particular, por ejemplo, como yo les mencionaba la sesión antepasada, nosotros aplicamos el protocolo 3 personas y hay testigos de cómo se aplicó y normalmente el abogado, el médico y el psicólogo redactamos el mismo permítanme un segundito, por favor, permítanme. Disculpen, me entró una llamada. Bueno, entonces, ok, es muy, muy importante. Les decía yo, muchas veces piden el relato por escrito. En mi caso, por ejemplo, les decía, somos 3 personas que podemos dar fe de lo que ocurrió y además pues se hace un acta circunstanciada, ¿no? Bien. Ok. Historial de tortura y malos tratos, por ejemplo, posteriormente hay que plasmar una detallada y puntual descripción de las formas y métodos de tortura. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy, muy duro. Poder transcribir y poder revisar y poder leer las formas y sus métodos de tortura y de castigo, ¿sí?
ubicar su ocurrencia en el tiempo en el relato y mientras estuvo bajo custodia de los elementos aprehensores. Se puede citar textualmente al paciente para partir de su narración, además de aquellos datos obtenidos a partir de otros de los instrumentos aplicados. Yo suelo transcribir el relato en primera persona, por ejemplo. ¿Sí? Las síntomas e incapacidades inmediatos a los hechos y los que prevalecen, enunciar con mucha puntualidad, ¿sí?, los síntomas referidos espontáneamente durante la narración de los hechos, ¿sí?, los que son mencionados a pregunta expresa, los que se exploren directamente, aquellos con un peso significativo derivado de la aplicación de los instrumentos, es lo que yo les decía, explorar. Muy importante es no solo el síntoma. He visto muchos dictámenes donde solamente enuncian los síntomas y no profundizan en el contenido sintomático. Y de repente ves el historial de vida de la persona y tuvo 5 eventos traumáticos en su vida, ¿no? Y entonces ves que tiene una poca capacidad, tiene pobres elementos, pobres recursos de afrontamiento, a lo mejor tiene una red social de apoyo relativamente frágil, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo establecer correlación entre los hallazgos clínicos de trauma y el relato de los hechos si no exploro el contenido del síntoma, la etiología, el origen, la evolución y el contenido, ¿sí? Nombrar incapacidades percibidas como pérdida de atención, concentración, disminución de la capacidad para relacionarse, ¿no? Alguna pérdida de habilidad laboral, de la desconfianza, todo eso tiene que quedar muy claro. Métodos y objetivo del estudio, obviamente tiene que haber un marco teórico, ¿sí? Consideraciones preliminares que se verán como referentes para realizar el análisis de los resultados, las correlaciones entre el relato de los hechos y los datos clínicos observados y obviamente cuál es el razonamiento que va a conformar la interpretación de mis hallazgos y mis conclusiones. A partir de que, ¿sí? Perdón, ¿qué serían las consideraciones preliminares? La línea base de la que parte las condiciones de vida del sujeto, ¿no? Si hay otros indicios o hay otros documentales, por ejemplo, que se hayan tomado en función de donde se indique que el sujeto estuvo expuesto a una situación traumática, ¿sí? Si se realizó en las condiciones adecuadas, si hay testigos, si se revisó el expediente clínico o no, ¿no? Les pasé todo un material que habla de las condiciones preliminares, ¿no? Hay un documento que les pasé que habla de las condiciones preliminares. Objetivo del estudio, evaluar los impactos en el individuo en diversas áreas, ¿sí? El área psicoafectiva, el área cognitiva, el área social, cambios percibidos en su comportamiento o conducta, ¿sí? Establecer si se relacionan con la narración de los hechos, con su descripción de métodos malos tratos y o tortura, ¿no? Obviamente, el objetivo fundamental es evaluar el grado de consistencia entre los datos observados y manifestados, la narración de hechos, el análisis del expediente, las pruebas psicológicas psicométricas aplicadas para estimar el grado de confiabilidad del estudio y el apego a los principios del protocolo de Estambul. Obviamente, cómo fue el método de recolección de datos, cómo fue el procedimiento, enunciar la técnica de entrevista empleada, ¿no? Así como los instrumentos psicométricos, neurológicos y proyectivos empleados. Ya les hablé, ya les compartí, por ejemplo, la batería que yo uso, pero bueno, pues esa no es la única, ¿no? Esa es la que a mí me funciona, ¿sí? Obviamente, para el examen psicológico hay que exponer el proceso de análisis de la información. Y bueno, a ver, el examen psicológico, y esto es algo muy importante, tenemos que describir de manera muy detallada la apariencia y las características físicas del sujeto, especialmente si hay marcas, si hay cicatrices, ¿sí? Detallando alguna seña particular, cicatrices, tatuajes, describiendo puntualmente, incluso fotografiándolos estos, ¿sí? Describir una descripción literal del estado emocional, literal, el examen del estado mental con mucha pulcritud y mucho cuidado,
Sí, valorar el funcionamiento social, hacer un diagnóstico multiaxial y si fue necesaria la aplicación de alguna prueba neurológica. ¿Cuál sería el criterio para determinar la aplicación de una prueba neurológica? Que tuviera lesiones en la cabeza. Exactamente, ¿no? Que en su relato de hechos nos describa algún traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento, que lo hayan dejado caer, ¿no? Eso sería algo muy, muy importante. Muy bien. Maestro, ¿y usted qué pruebas neurológicas recomienda para esos casos? Pues bueno, este es un tema muy complejo. En general, pueden aplicar el neuropsi, pueden aplicar el minimental, porque además es algo muy rápido, porque además, o pueden aplicar el Bender, ¿no? La interpretación de Bender. Pero se tiene que quedar plasmado en el dictamen que la persona requiere una valoración neurológica por traumatismo craneoencefálico, ¿no? Eso es algo muy importante y nosotros no podemos opinar sobre eso, solo podemos dejarlo señalado, ¿no? Profesor, es decir, ¿tú no haces valoraciones neurológicas? No. Neuropsicológicas, pues. No. Cuando mucho el neuropsi, cuando mucho, y dejar señalado el área de deterioro y ya, ¿no? Y se tiene que hacer una valoración por especialista, pero si en el relato de los hechos les dicen que lo amarraron a una camilla, por ejemplo, ¿no? Lo levantaron con una cuerda o con algo y lo dejaron caer de cabeza, pues, o sea, y que no se acuerda de nada hasta varias horas después, pues ya, ¿no? Ya nos está facilitando el tema, ¿no? O sea, en el sentido de la ocurrencia de los hechos, ¿no? Ok, plasmar los resultados de las pruebas, describir los resultados obtenidos en los instrumentos, y después de describir, agregar la interpretación, porque yo he visto muchos dictámenes donde empiezan a interpretar y ni siquiera me dan los resultados. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es tu resultado de base? ¿No? Bien. Ok, hay que enfatizar los síntomas que pudieran derivarse de la exposición a una situación traumática compatible con tortura, tratos crueles, sinogramas o degradantes, ¿no? O sea, sintomatología y manifestaciones clínicas que tengan relación con lo traumatogénico, ¿sí? No de aquellos referentes a la estructura de personalidad, salvo para destacar posibles consecuencias hacia el sujeto derivado de la situación traumática, esto es, el CIE-11 y el CIE-10 sí describen trastorno de personalidad postraumática y sí puede haber, dependiendo de la intensidad del castigo, del impacto que le genera al sujeto, sí puede haber una transformación de la personalidad postraumática, ¿sí? Obviamente tenemos que detectar los puntos que en su caso pueden funcionar como soporte o fortalezas que le permitan la elaboración del hecho. Eso es algo muy importante, ¿sí? Fase sintética e integrativa del informe. Obviamente tenemos que interpretar los hallazgos y dar una impresión diagnóstica, ¿sí? Relacionar la información proporcionada por el evaluado en el relato de los posibles hechos con los datos clínicos, ¿sí? Ok, y estas son las preguntas que se tienen que contestar. Están en el párrafo 287 del protocolo. Hay concordancia entre los signos psicológicos y el informe de presunta tortura. Se puede decir que los signos psicológicos hallados constituyen relaciones esperables o típicas de un estrés extremo dentro del contexto cultural y social del individuo. Considerando la evolución fluctuante con el tiempo de los trastornos mentales relacionados con el trauma, ¿cuál sería el marco temporal en relación con los acontecimientos de la tortura y en qué punto del curso de recuperación se encuentra el sujeto? Entre los distintos elementos de estrés coexistentes, ¿cuáles están ejerciendo su acción sobre el sujeto? Por ejemplo, persecución que ahondura, migración forzada, exilio, pérdida de la familia, pérdida de la función social. ¿Qué repercusiones tienen estos factores sobre el sujeto? Estar en reclusión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico y merecen especial atención los traumatismos craneales sufridos durante la tortura, que es lo que platicábamos ahorita? Y
indicar si el cuadro clínico, ¿sí? El cuadro clínico que existe si es posible que existe un falso alegato de tortura, ¿no? Bueno, vamos a profundizar ahora. Entonces, concordancia entre los signos psicológicos y el informe, ¿sí? Tenemos que ponderar los signos clínicos, biopsicosocioculturales, determinar si existen evidencias de trauma y si son compatibles con el relato de los hechos, ¿sí? Es muy importante que tengamos un amplio conocimiento de las formas en que se manifiestan las secuelas traumáticas en las personas, porque no solo es el trastorno por estrés postraumático, ya lo vimos cuando hablamos de los efectos, ¿sí? Obviamente no solo desde la perspectiva nosológica y sintomática del manual, ¿no? También desde la perspectiva psicosocial. Siguiente pregunta, ¿se puede decir que hay signos psicológicos, que los signos psicológicos hallados constituyen relaciones esperables o típicas de un estrés extremo dentro del contexto sociocultural? O sea, las manifestaciones clínicas, no todo mundo va a presentar los mismos cuadros. Y si además estamos trabajando con una persona que pertenece a un grupo originario, a un grupo indígena, la forma en la que se manifiesta el trauma es diferente. Y entonces tenemos que relacionarlo con lo anterior, ¿no? El cuadro clínico con el relato. Si pertenecen a un grupo cultural distinto, en muchas ocasiones, como ya lo hablamos, el trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático no explican el trauma. Y en caso de que el especialista haya documentado hallazgos que indiquen que la persona evaluada estuvo expuesta a una situación traumática compatible con tortura, es menester que éstas se encuadren dentro del esquema de referencia de la víctima. ¿Qué significa para la víctima? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas, los puntos sintomáticos que cuadran con los sistemas clasificatorios y cuáles no? Así como resultando aquellos que derivan de los referentes socioculturales. ¿Se puede decir que los signos psicológicos hallados constituyen reacciones esperables? Bueno, continuamos. En caso de documentar hallazgos que indiquen la presencia de trauma, ¿okay? Hay que encuadrarlo en el esquema de referencia de la víctima. Esto ya se lo explico. Considerando la evolución fluctuante en el tiempo, esto es la evolución de las manifestaciones traumáticas, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estas? Y si coincide la temporalidad del cuadro clínico con las manifestaciones que estoy viendo. Si es un cuadro desorganizado, quiere decir que es un trauma muy reciente y me está hablando de que fue detenido y posiblemente torturado hace 5 o 6 años y yo tengo un cuadro desorganizado, no cuadraría. O si pasó hace muy poquito tiempo y veo un cuadro clínico mucho más estructurado, mucho más definido, tampoco coincidiría, ¿sí? Entonces hay que ver el marco temporal en relación con los hechos y en qué punto de recuperación está, ¿sí? La temporalidad entre el origen de las manifestaciones de trauma y el momento de la ocurrencia de los hechos, ¿no? Algunos eventos traumáticos previos a los hechos y establecer si la etiología de las secuelas de traumáticas coinciden con el relato de los hechos. Considerar, por ejemplo, forma de evolución de las manifestaciones psicopatológicas, especialmente aquellas que derivan de la exposición al trauma, el tipo e intensidad de daño psíquico derivado de la exposición al trauma, si se relaciona con la naturaleza del evento, la intensidad, duración, estructura de personalidad, el estado emocional al experimentar el evento, el nivel de apoyo familiar y social recibido, los recursos que se recibe desde la sociedad, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, ¿no? La tortura es una de las más serias agresiones a la que puede verse expuesta una persona. Y entonces podríamos esperar encontrar graves secuelas biopsicosociales, especialmente porque el evento es provocado por otro ser humano, que en su caso, y al ser un representante del Estado, serían los encargados de salvaguardar la integridad del sujeto. Y entonces se instaura la ambigüedad. En el caso de la tortura, y dado que es una situación, no es necesario que éste implique un intenso castigo físico por la situación, ya lo habíamos hablado.
para que genere secuelas postraumáticas, aunque en un número significativo de casos es posible encontrar que la persona fue expuesta a un fuerte daño físico, pero muchas veces no. La estructura de personalidad y estado emocional de la víctima podemos considerarlos como la predisposición propia del sujeto. O sea, ¿qué tanto se puede cristalizar un trauma? Bueno, a partir de la estructura de personalidad y a partir del estado emocional en el que esté la persona. Misma que es posible determinar mediante la exploración de la historia de vida. Estos rubros se relacionan con el significado. Es muy importante y lo dijo el doctor Pau Pérez Sales en el foro. ¿Cuál es la atribución de significado que le da la persona al evento? Así como la manera psicoemocional en cómo se manifestarán las secuelas, es decir, la forma que tomarán los síntomas o las alteraciones conductuales. Siguiente pregunta. Entre los distintos elementos de estrés coexistentes, ¿cuáles están ejerciendo una acción sobre el sujeto? Y entonces, ¿qué repercusión tienen sobre el sujeto? Y entonces tenemos que considerar otros estresores, ¿sí? Si hay persecución, si está casi seguro que va a ser sentenciado, ya fue sentenciado, por ejemplo, si lo dejó su esposa, o por ejemplo, el caso que yo les comentaba, que cuando yo fui a ver a una persona tenía 2 días que se había enterado que había desaparecido su familia, por ejemplo, si su familia está siendo amenazada en el exterior, o tienen problemas económicos, o tuvieron que desplazarse por persecución. Todo eso tenemos que tener muy presente y todo eso genera un impacto. Aquí me falta una L, es muy importante realizar un diagnóstico diferencial para determinar la presencia comórbida de manifestaciones psicopatológicas, determinar la etiología y evolución de los rasgos, ya lo comentamos, y lo que aporta al cuadro clínico aquellas entidades patológicas detectadas no relacionadas con el trauma. Y eso es muy importante. También podemos encontrar otras manifestaciones clínicas y tenemos que poder dilucidar con mucha claridad el origen y la evolución de cada manifestación clínica. ¿Qué condiciones físicas constituyen el cuadro clínico? ¿Sí? Y entonces hay que ver si hay condiciones médicas, por ejemplo, ¿ok? Si hay algunas alteraciones hepáticas que generan ansiedad, que generan angustia. Si la persona tiene una enfermedad grave, eso es probable que le genere ansiedad, lesiones físicas referidas en el historial clínico, ¿sí? Padecimientos crónicos que podrían ser similares a los grupos de ansiedad, estado de ánimo, pero también tenemos que recordar que ya está documentado que las personas desarrollan, después de estar expuestas a un trauma similar a la tortura, desarrollan dolor crónico, por ejemplo, desarrollan alteraciones metabólicas, hipertensión, diabetes, ¿sí? Eso es muy importante. Si antes no lo tenía, por eso es muy importante también consultar el expediente médico previo, si antes no lo había, ¿sí? El tipo de evolución que tienen y si hay control médico, presencia de alguna lesión cerebral derivada de algún traumatismo craneoencefálico previo a los hechos, ¿no? Alteraciones del estado mental del paciente previamente a los hechos, y no para ver si está loco y nos está diciendo la verdad, sino para ver cómo puede manifestar y cómo puede concretarse el trauma, ¿sí? Y si fueron realizados estudios de gabinete o valoraciones neurológicas pertinentes. ¿Indica el cuadro clínico que existe una falta de alegación de tortura? Y esta es la pregunta del millón. Tengo que poder decir si hay indicios o no de que pudiera ser falso el alegato de tortura. Tener claros y considerar siempre, por ejemplo, la ganancia secundaria, ¿sí? Mostrar la relación entre el relato de hechos y la historia de vida, el historial médico, los hallazgos clínicos, y hay que aterrizarlo en la etiología y la evolución y la etapa de las secuelas, ¿sí? Obviamente hay que presentar las conclusiones finales. Obviamente tengo que dar mi opinión sobre la existencia entre todas las fuentes de evidencia y los alegatos de tortura, ¿sí? Si existe reiteración de síntomas o discapacidades que el individuo continúa padeciendo como consecuencia de los hechos,
Obviamente hay que ofrecer recomendaciones para evaluaciones o cuidados posteriores, si hay riesgo suicida, si se requiere valoración neurológica, lo que sea. Y bueno, y al final una declaración juzgada sobre la veracidad del testimonio. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.